Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Teniendo en cuenta que pareciera ser que estamos cerca de ver el fin de la guerra de Ucrania, quería buscar un país de Europa Oriental que un poco se pareciera a Ucrania para entender cuál podría ser el futuro demográfico de ese país. Así que tomé el caso de Moldavia, un país fronterizo a Ucrania, que vivió un proceso demográfico muy interesante. Tenemos que Moldavia era parte de la Unión Soviética luego de la Segunda Guerra Mundial. Fue fundada como una república soviética. Previamente había habido otra república soviética llamada Moldavia, pero que no tenía todo el territorio de Moldavia. Bueno, en fin, Moldavia era parte de la Unión Soviética. Si tomamos los distintos censos y datos, tenemos que la población de Moldavia, poco después de terminado el conflicto, era de aproximadamente 2 millones de personas. Debido a diversos factores, entre los cuales estaba una fertilidad alta, tenemos que la República Soviética Moldava tiene un crecimiento demográfico significativo, al punto tal que para 1960 la población llegaba a 3 millones de personas. Este crecimiento demográfico continuó durante toda la era soviética, llegando a 4 millones de personas en 1980, y vemos que va disminuyendo el ritmo de crecimiento, ya que se tardó 15 años en llegar a 3 millones y luego se tardaron 20 años en llegar a 4 millones, y en 1990 se llega al punto más alto de la población moldava, con 4.364.000 personas. Bueno, obviamente no todos los que vivían en esa república soviética eran moldavos, también había una población importante de rusos y ucranianos, entre otras minorías, aunque estas dos eran las más importantes. Luego de la disolución y caída de la Unión Soviética, pasaron dos cosas. Por un lado, al igual que en todo el espacio soviético, tenemos que la fertilidad cayó muchísimo y la mortalidad aumentó. A eso habría que sumarle también un conflicto entre el gobierno de Chisinau y los separatistas de Transnistria, donde se concentraba población rusa y ucraniana principalmente, también habiendo otras minorías. Entonces tenemos que ahí Moldavia pierde, luego de la guerra de Transnistria, parte de su territorio y parte de su población. Bueno, sumado a eso, tenemos lo que para mí esta vez lo más importante, porque esta guerra no fue muy significativa, no hubo realmente mucha violencia y fue corta. Hubo una debacle económica. Esto llevó a que se profundizaran tanto los problemas de fertilidad como a que aumentara la emigración. Ahora, podemos tomar la cifra de lo que controla el gobierno de Chisinau, el gobierno moldavo, que para 1997, restándole los separatistas de Transnistria, era de aproximadamente 3.654.000 personas. Desde 1999 hasta el día de hoy, con muy pocos años de excepción, el crecimiento natural de Moldavia es negativo, es decir, hay más muertes que nacimientos. Y a esto hay que sumarle una emigración masiva. Estamos hablando de que aproximadamente 1 millón de moldavos emigraron. Muchos de los moldavos étnicos migran a Rumania, luego tenemos algunos que migran a Italia también, hay mucha migración moldava a Italia. También tenemos algunos que van a Israel. También tenemos, dependiendo del origen étnico, algunos moldavos que van a, o fueron en su momento, Ucrania, Rusia también, muchos de los que eran de origen ruso, muchos que eran de origen gagau fueron a Turquía, inclusive algunos a Israel. Entonces tenemos que hubo mucha migración de distintos países del mundo, y mucha de esta gente era gente joven, también en edad tanto de reproducirse como de trabajar, lo que explica el por qué en el último censo haya habido una población tan baja. Estamos hablando de 2.400.000 personas. Y acá un dato interesante, al igual que en otros países del mundo, que algo que no pasaba y ahora está pasando mucho, es que la mayoría de la población vive en zonas rurales. Nuevamente vemos que no hay una relación directa entre que la población viva en zonas rurales con una fertilidad alta. De hecho, la fertilidad en las zonas rurales es baja, más baja aún en las zonas urbanas. Bueno, en las zonas rurales la población llega a 53,6%, mientras que en las zonas urbanas llega al 46,4%, debido casi a la mitad entre estas dos poblaciones. Entonces la población
de Moldavia llegaría a 2.400.000 personas, como dije previamente. Si le sumáramos la población de Transnistria, que también estaría bajando, según las últimas estimaciones que hay, llegaría aproximadamente a 360.000 o, si lo llevamos más arriba, a 400.000 personas. Entonces la población total de Moldavia llegaría a 2.800.000 personas aproximadamente, lo que es 1,5 millones menos que lo que tenía en 1990. Esto se dio en casi 25 años, perder 1,5 millones de habitantes para un país muy pequeño también, que tampoco era muy grande ni geográfica ni demográficamente. Hubo sí un fenómeno reciente que fue la inmigración masiva de ucranianos. Estamos hablando de que aproximadamente 150.000 ucranianos llegaron refugiados de lo que es el conflicto en su país. Ahora, muchos de estos ucranianos seguramente van a ir a otros países, es el país más cercano al cual pudieron huir. No tengo los datos precisos de cuántos habría al día de hoy, pero podemos redondearlos en aproximadamente 100.000, entre 100.000 y 150.000, lo que mejoraría un poco lo que es este panorama demográfico. Pero habrá que ver si esta migración va a ser algo fijo o más bien algo transitorio, y la ven a Moldavia como una puerta de entrada a la Unión Europea, lo que me parece más razonable de pensar. Seguramente algunos se quedarán ahí, también hay que decirlo, pero todavía esto faltan datos para poder decirlo definitivamente. Así que tenemos el caso de Moldavia, que es interesante por todas esas razones que se están dando en Ucrania. Por un lado, que tuvo una guerra, parte de su territorio fue perdido. Esto tiene que ver con la ubicación de minorías rusas apoyadas por el gobierno ruso. Luego tenemos una caída importante de la fertilidad, un aumento importante de la mortalidad y un aumento importante también de la emigración. Y todos estos fenómenos se están dando en Ucrania. Es decir, tenemos que Ucrania está perdiendo gran parte de su territorio en manos de Rusia. También tenemos que la fertilidad está cayendo muchísimo, la mortalidad aumentando y la emigración aumentando mucho. Si bien puede ser que luego del conflicto, si es que se detiene, habrá que ver, eso tampoco está claro al día de hoy, la fertilidad vuelve a aumentar, vuelve a tener cierto equilibrio entre la mortalidad y la natalidad. Por ahora eso no se sabe tampoco, faltan datos, pero creo que el factor fundamental para entender el futuro de Ucrania es la cuestión de la emigración. Si Ucrania es totalmente destruida económicamente, lo más probable que veamos es una aún más emigración desde Ucrania. Ya hubo una gran emigración de varios millones de personas, lo que haría entrar en este ciclo de decadencia en el cual a más emigración, peor lo va la economía, y a peor lo va la economía, más emigración, aún teniendo en cuenta las remesas que puedan llegar a enviar los emigrados a Ucrania, que también eso es un factor importante para entender por qué tanta gente migra, no solo por sí misma, sino también para luego mandar remesas a la familia que queda en el país de origen. Pero bueno, por lo pronto tenemos otro caso de una república postsoviética que sufre una catástrofe demográfica muy grande y que en realidad continúa hasta el día de hoy, porque la población moldava continúa achicándose hasta el día de hoy. No es que se detuvo. Y habrá que ver hasta dónde llega todo esta debacle demográfica, que parece sufrir muchísimo los países que estaban cerca de la frontera de la Unión Soviética, donde distintas fuerzas se suman para lograr estas catástrofes demográficas y este despoblamiento gigantesco que estamos viendo. Hoy en día en esta zona probablemente se hayan perdido 10, 15 millones de personas, probablemente más, desde la caída de la Unión Soviética hasta ahora, entre gente que falleció en conflictos armados, entre gente que emigró, y bueno, también otros factores y la baja natalidad. Y bueno, también aumentó muchísimo la mortalidad. Si bien esa cuestión en casi todos los países viene mejorando en los últimos años. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Bueno, gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, pero principalmente aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.